Estamos con Manuela O'Connell, nuestra invitada y nuestra relatora para el próximo workshop aquí presencial intensivo en Chile sobre flexibilidad psicológica. Vamos a conversar ahora en breve acerca de qué es esto de la ACT, qué es esto de la flexibilidad psicológica y qué es lo que podemos vivir juntos ahora en mayo acá en Chile. Así que bueno, muchas gracias, Manu, por darte este tiempo de compartirnos tu mirada, ¿no? De esto que es la flexibilidad psicológica y, y este trabajo lindo que vienes haciendo, creo que hace más de 10 años, no sé, o más tiempo, 15 por lo menos, sí. 15 años, ¿no? Clínicamente y entrenando Die- personas, ¿no? 17 en este momento, sí. Vale, bueno, un privilegio como siempre, ¿no? Tal vez yo puedo tomarme un minuto para introducir y contar de que he tenido el privilegio de vivir con Manu distintas experiencias formativas. Mm. em, y es con esa experiencia vivida la que me motivó a decirle, bueno, Manu, ¿por qué no hacemos algo en Chile? Y por qué no lo hacemos presencial e intensivo como algunas de las cosas que he podido vivir formándome en ACT? Em, y bueno, ojalá que también hoy día podamos hablar, yo puedo hablar de mi lado de alumno, tal vez Manu nos puede hablar de su lado de entrenadora, de cuál es el espacio que tienen las formaciones intensivas experienciales, que al menos de mi parte antes no las tenía en alta estima, pero habiéndolas vivido han sido un aporte y ¿cómo le llamamos? Como me han removido muy profundamente y han transformado mi manera de hacer clínica drásticamente, para ser sincero, digamos. Em, entonces, tal vez por dónde partir. Quizás partir por aquí, ¿no? Em, ¿Qué lugar ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Intensivas con entrenadores, con experiencia, Manu, en tu trayectoria tal vez? Podemos partir por Mm. ahí, en tu trayectoria personal y profesional. Buenísimo, gracias Cristóbal y feliz de ir a Chile. Muchas ganas de encontrarme con todos los colegas chilenos presencialmente y poder juntos descubrir lo que es el trabajo con la terapia de aceptación y compromiso. Cuando yo empecé a estudiar ACT, y digo estudiar porque empecé estudiándolo, en realidad eso es más que los años que conté, y la verdad es que empecé a leerlo de libros, que era lo que había en aquel momento, estoy hablando, mm, sí, 2007, Mm, algo por el estilo, y claro, yo entendía que aprender una psicoterapia era leer, leer mm, concienzudamente, mirar la evidencia, mirar papers también de eso, estudiar algún protocolo. mm, Y cuando tuve la oportunidad de formarme, que me fui a Reno, Nevada, y tuve una primera introducción a ACT con Steve Hayes de 2 días, formato similar a lo que vamos a estar ofreciendo en Chile. Y después tuve varios otros talleres de un rango de 1 hora y media a 3 de entrenamiento clínico. Me cambió totalmente la mirada. mm, eh, Porque dije, esto es aprender de otra manera. En realidad, el tipo de aprendizaje que ofrecemos desde ACT tiene más que ver con aprender como cuando aprendimos cuando éramos niños, mm, aprendiendo, haciendo, viviendo, y que a partir de eso se vayan seleccionando comportamientos que funcionan. Y es un aprendizaje más vivencial, más desde la experiencia, más ligado a cómo aprendemos a tocar la guitarra. Pues que tenés una guitarra ahí atrás mm, que se ve, ¿no? Uno no puede aprender a tocar la guitarra de un libro o solo, digo, puede mm, leer sobre teoría musical y un montón de cosas, pero después hay que sentarse tocando y la verdad es que una hermosa manera de aprender tiene que ver con que alguien te vaya guiando en ese aprendizaje experiencial. Sin embargo, algo pasó en la psicoterapia que no tiene tanto que ver con eso mm, y bueno, desde esa experiencia hasta los más de 500 workshops que debo tener encima mm, como alumna, eh, es esto que vos describiste. A mí me cambió quién soy, la vida y también la forma de ejercer profesionalmente.
En la época en la que, parece que ya estoy de la prehistoria, ¿no? Pero en la Mm, época en la que yo hice esas formaciones no había tanto acceso a otro tipo de formación en mm, ACT. O sea, no había formatos de cursos, maestrías, diplomados, todo eso mm, no existía tanto. La único track de formación, la única manera de hacer una formación en aquel momento era mucho más ligada a hacer un montón de workshops, a hacer supervisiones, a juntarse con otros colegas, pero esa era la forma. mm, Y entendí en aquel momento, y sigo sosteniéndolo, por eso ese es el formato que vamos a ofrecer, es que aprender así, primero que se vuelve mucho más pregnante. mm, Porque no es lo mismo, ay, qué buena idea este modelo, ¿eh? Lo viví, lo transité, lo encarné, lo experimenté. Entonces, como cualquier otro aprendizaje que es más experiencial, tiene otro arraigo. mm, Y lo otro que también sucede es que es lo mismo que vamos a hacer con nuestros consultantes. mm, El tipo de terapia que ofrece la terapia de aceptación y compromiso en realidad es un procedimiento, es un proceso de aprendizaje para nuestros consultantes y es acompañarnos a que aprendan de su experiencia. Cuando hablamos que un tratamiento ACT es experiencial, en realidad estamos hablando de eso, no es que estamos hablando de que está lleno de ejercicios, mm, porque puede no tenerlos y puedo solamente dentro del diálogo clínico igual promover un aprendizaje desde la experiencia. mm. Entonces, para que sea coherente con la manera en la que vamos a ofrecer terapia, está bueno que también nos formemos de ese modo, que es lo mismo que en realidad después vamos a querer promover en nuestros consultantes. Vale. ¿Será que puedo preguntar ahí como para Sí, encuadrar y también tener en sí. cuenta que hay personas que de pronto no tienen tanta relación con la ACT todavía, que Mm, es una de las razones por las cuales vamos a hacer el workshop? mm, Em, ¿Qué es cuáles son los aprendizajes que se promueven en la ACT? bien. ¿Qué es eso de la flexibilidad psicológica desde cero? Ujú. Bueno, o sea, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? La terapia de aceptación y compromiso es la forma terapéutica, es la forma de terapia de la ciencia contextual y funcional. O sea, que está enraizado en una epistemología, una ciencia, una teoría del lenguaje y de las cogniciones, y luego aparece la forma terapéutica. Como toda forma terapéutica, lo que nos ocupamos es del sufrimiento humano. Eso es la Mm, intención en cualquier terapia. Y nos ocupamos del sufrimiento humano desde una mirada en particular. Primero entendiendo, y tenemos una mirada conductual, por eso ciencia conductual contextual, tenemos una mirada conductual y entendemos que el sufrimiento está relacionado con conductas, por lo mm, pronto. Pero además trae una visión súper novedosa, novedosa dentro del ámbito de las psicoterapias, no tan novedosa dentro de otros ámbitos. Los budistas dicen nosotros deseamos lo mismo, por ejemplo, decimos lo mismo, mm, en donde el sufrimiento está mucho más ligado a cómo me relaciono con lo que pasa y con lo que pasa en mi mundo interno que tanto lo que pasa. Todos mm, los manuales psicodiagnósticos muestran mucho más que las categorías de trastornos tienen que ver con cosas que me pasan. Si lloro, si me angustio, si tengo miedo, si tengo algunos pensamientos, etcétera. Bueno, ACTA en realidad va a proponer, primero, que no hay psicopatología, pero sí hay sufrimiento, que no es lo mismo. Y lo segundo que va a proponer en esos términos es que el sufrimiento va a tener que ver con que me relaciono con lo que pasa y voy comportándome frente a lo que pasa en mi mundo interno de maneras que no me funcionan. mm, Y que en la psicoterapia, en la terapia de ACT, me puedo aprender a comportar, a relacionarme con lo que me pasa de maneras que sí funcionen. Pero acá estaría la pregunta, que es la que hiciste, ¿cómo distingo que funciona y que no ujú, funciona? Bueno, ACT va a traer una variable que es la variable de cambios, la variable central que va a mirar y es la que define el trabajo con la terapia de aceptación y compromiso y la variable de cambio. En realidad, ACT va a decir, nos relacionamos de una manera que no funciona cuando en realidad nos comportamos frente a lo que nos pasa eh, inflexibles psicológicamente. Y en realidad vamos a liberarnos de sufrimiento, ganar libertad frente al sufrimiento y encontrar
bienestar, que no va a ser ausencia de malestar, cuando nos comportamos flexibles psicológicamente. Y ahí voy a la definición. Ujú, ¿Sí? Entonces, en realidad, como verán, la terapia de aceptación y compromiso es un proceso de aprendizaje. Y cómo aprendemos a comportarnos flexibles psicológicamente, no es que nos vamos a dejar de comportar inflexibles, sino que vamos a aprender otra posibilidad de comportarnos, que tiene que ver con flexibles psicológicamente. ¿Cuál es la definición de comportarnos flexibles psicológicamente? Va a implicar, como un ser humano consciente, con conciencia, conectar con el momento presente, abiertos a la experiencia y a partir de ahí persistir o cambiar las acciones en relación a lo que nos lleven a lo que es importante para nosotros. ujú, Entonces, dicho de una manera más fácil, en realidad la flexibilidad psicológica va a tener que ver aprender a relacionarme con lo que me pasa, de modo tal, con apertura, con conciencia de eso, de modo tal de poder accionar para ir construyendo una vida valiosa. ujú. Vale, bien, buena primera aproximación. Ujú, De hecho, bueno, Una vida valiosa es precisamente el libro, ¿no?, de divulgación que escribiste y que venimos mm, recomendando a los que están mm, interesados en el workshop. Eh, y es como un concepto, hace un ratito dijiste como que la mirada del ACT pone entre paréntesis o en duda la idea de psicopatología más biomédica, o la idea de la patología médica aplicada a esto que llamamos salud mental, ¿no? Em, y en vez de eso se ocupa de mirar estos patrones inflexibles, ¿no? Eh, Pregunta. La ACT es un modelo psicoterapéutico que se enfoca en este conjunto de variables, ¿no?, como en este conjunto de procesos. Eh, Personalmente soy alguien que vino a aprender el modelo entero y que actualmente me estoy como intentando implementarlo y trabajo desde ahí. Si hay alguien que trabaja desde otros modelos, ¿no? Ponte tú, que hacen terapia cognitivo-conductual o terapia basada en compasión, u otras terapias sistémicas u otras aproximaciones, eh, ¿crees tú que pueden beneficiarse de vivir una experiencia como esta que vamos a estar ofreciendo? Yo creo que se pueden beneficiar en términos de conocer otro modo de Ujú, aproximarse a la psicoterapia, otro modo de comprender el ser humano, otra manera de estar con la experiencia y de estar con el trabajo clínico. En ese ujú, sentido se pueden beneficiar. Ahora, si tu pregunta es, ¿van a aprender algo del workshop que se lo van a llevar a otro modelo de trabajo? ujú. Creo que en ese sentido, eh, por esto a mí me hizo sentido cuando lo hablamos y dijimos, bueno, hagamos algo experiencial, porque precisamente lo que hemos visto acá, o lo que yo he visto en el contexto del capítulo de Chile del ICBS, es que priman, ¿no?, la formación teórica, la idea de que aprender modelos es una tarea teórica y de lectura solamente. Mm. Eh, y hay una frase, no sé si la escuché a ti o a más personas también, que es distinto hablar acerca de una manera de hacer psicoterapia o intervenciones psicológicas que vivirlas, ¿no? Y creo que también cuando hablamos de psicoterapia basada en evidencia, esta idea de la psicoeducación muchas veces em, tiende a tirarse para este lado de hablar acerca de lo que es o cómo debería ser, aun cuando teóricamente todos sabemos que ese no es el propósito. Em, ¿Qué sientes que, digamos, por qué alguien podría querer aventurarse, ¿no?, eh, a tomar esta pequeña aventura, ¿no?, que vamos a estar viviendo 2 días y medio, ¿no? Porque es una pequeña aventura. Tal vez puedo comentar brevemente que cuando yo leí tu libro, antes de tomar la primera formación contigo, Mm. lo leí como para ver si es que valía la pena, si es que no valía la pena, si es que tenía que ver con lo que yo hacía. Y dije, pues lo leo rápido, ¿no? Y si me gusta lo leo de nuevo. Y me puse a leerlo así rapidito, tampoco es que sea tan extenso, pero como que tú, no sé si lo hiciste intencionalmente, pero a mí me pasó que cada 2 páginas, cada 3 páginas, planteas alguna pregunta o algún ejercicio directamente, que es como que te para la máquina, como literalmente, De querer tomar, 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 sí. claro, Mm. sí, como que hay algo en la ACT, ¿no? Hay algo en vivirlo que realmente nos enfrenta o
nos permite darnos cuenta, ¿no?, de cómo nosotros mismos entramos como en estas dinámicas, en esta aceleración o en esta cosa de la cabeza, 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 cuando pensamos en aprender en general. Ujú. Y tal vez aquí hay una distinción, por si quieres comentarla, que a mí me inspira, me hace sentido, que es esta distinción entre la cabeza, las manos y el corazón de la ACT, Mm. que en el libro El corazón de la ACT que comentaste ahí junto con Robin Walser, eh, lo explican al principio, ¿no? Quizás si me puedes delinear de qué se trata eso, creo que aplica a cualquier modelo, pero en particular a la ACT. Sí, me parece que lo que trae un poco el trabajo de ACT es que da preponderancia e importancia a otros aspectos que no son tan destacados en otros modelos. Lo que decimos nosotros en ACT es que aprender ACT implica aprender con la cabeza, o sea que está bueno, como es la mayoría de nuestro aprendizaje, es aprender reglas, conceptos, análisis, eso, pero también aprender con el corazón, que tiene que ver con aprender a vivir eso, a acompañarse, a encarnarlo, que está ligado a una frase que decía una supervisora mía, Joan Steinwerk, que decía: nosotros no le hacemos ACT a los pacientes, vivimos ACT y los invitamos a esa forma de vivir, ¿no? Y eso tiene que ver con el corazón, con aprender a vivenciar el modelo, a aprender a de qué está hecho muchas de las cosas que hablamos, cómo se experimenta ese comportamiento y cómo puedo ejecutarlo, ¿no? Eh, y, mm, y por último, las manos, que tiene que ver con aprender a hacer con otros, ¿no? Y para eso las manos es como cómo trabajamos con las competencias clínicas. Entonces, una buena formación en ACT necesita trabajar en esos tres planos, en la cabeza, en el corazón y en las manos. Desde mi punto de vista, la cabeza es más fácil hacerlo solo. Me pongo a leer, hago algún curso online, miro videos, etcétera. Es un aprendizaje que requiere menos la presencia del otro, pero el corazón y las manos Mm, necesita de dispositivos diferentes, que no es mirarme un curso grabado, mm, leer 800 papers mm, o mirar 400 libros, ¿no? mm, Sino que también requiere de pasar eso. Y muchas de las personas me preguntan, pero espera, yo para hacer un buen tratamiento ACT, ¿tengo que ser paciente ACT? Y siempre cuento mi ejemplo, digo, yo no fui paciente ACT, o sea, no mm, tengo una terapeuta ACT, tengo una terapeuta, no tengo una terapeuta ACT. ¿Por qué? Porque no había mm, en aquel momento. Pero claro, tengo tantas horas de vuelo de pasar ACT en mí a través de entrenamientos experienciales como este, que siento que no sé, que ACT me revolvió las entrañas, el corazón, mm, digo, he pasado toda mi historia y toda mi vida con el modelo. Entonces, ahí también uno puede aprender a través de estos entrenamientos vivenciales eso, como otro aspecto del aprendizaje del modelo. ¿Es lo único? No. O sea, esto no es una disputa entre es la cabeza, no, el corazón, mm, la cabeza, no, sino por eso en el libro aparecen los tres lugares, como las tres dimensiones del aprendizaje que son importantes. mm. Bien. De todo este mapa que estamos, o esta panorámica que estamos mirando juntos, em, ¿en en qué se va a focalizar esta experiencia en Chile? Y un poco la experiencia en realidad va a focalizarse en corazón y manos, porque vuelvo a insistir, me parece que lo otro pueden hacer grupos de lectura entre ustedes, se pueden juntar, ver algunos videos, seguir algunos papers, sentarse a leer los libros. A eso hay como otras opciones para hacerlo, pero es como invaluable y difícil de suplantar y sustituir la Mm, posibilidad de zambullirse adentro y ponerle el cuerpo, el alma y el corazón al modelo y dejar que te sacuda y que pase de todo. Y después, a partir de esa vivencia, probar un poco cómo implicaría hacer ACT
como competencia clínica, ¿no? En el trabajo clínico. Y tampoco es tan fácil encontrarse con entrenadores que hagan mm, eso, porque, porque cada vez veo en la diseminación del modelo muchísima gente que habla de ACT, pero no encarna ACT mm, necesariamente, ni hablan de cosas dificilísimas, y está buenísimo. Pero encontrarse realmente entrenadores que implica propiciar ese tipo de experiencias de mm, aprendizaje no es tan común. mm, Entonces, bueno, un poco también gracias a mis maestros que me formaron como para poder ofrecer aprendizajes más vivenciales, que siento que es un poco el punto fuerte de mi transmisión del modelo de ACT. Hay otra gente que por ahí tiene más la fortaleza de la transmisión desde la mente, no porque no lo conozca, pero porque me parece que lo mejor que tengo para dar es eso. mm, Y también al mismo tiempo la posibilidad de llevar esto a competencias clínicas, dependiendo un poco de la audiencia que haya. Pero bueno, eso también es otra ventaja. Uno no siempre se encuentra entrenadores con tantas horas de vuelo clínicas, y vos lo mm, sabés porque hemos trabajado juntos en un espacio de supervisión. Digo, yo me la paso viendo pacientes. mm, Entonces, hay algo también de las sutilezas, de los distintos ángulos, como de mm, ciertos aspectos de que implica el trabajo clínico de ACT, que tienen que ver también con mucha experiencia clínica. mm, Es decir, no sí, hablo de algo que no hago. mm, sí, sí. Eh, ¿Puedo confesarte algo? Sí, por favor, No sé si te lo comenté alguna vez, ¿eh? Pero estoy creo que fue hace sufriendo. 3 años, algo así, em, que fue bien particular, que me causó mucha gracia, ¿no? Que serendipia le llama cuando uno, bueno, no importa. En algún momento me paré, ya estaba haciendo clínica, estaba dando los grupos de mindfulness, eh, y había terminado hace un par de años el máster en neurociencia, que se trató de Mm, leer, eso. eh, que fue donde me crucé ya con los modelos con más evidencia. Y hay como tal vez 3 o 4 metaanálisis más grandes de intervenciones basadas en mindfulness, que incluyen ACT, ¿no? Incluyen DBT, incluyen ACT. Pero ACT siempre está como al final, ¿no? Como en la última sigla de los compilados. Y yo siempre lo miraba eso y decía, ¿a qué es eso? ¿No? Ya, ese como, suena como una sigla de algo liviano, Mm, gringo, mm, así lo pensaba yo. Em, y llegaba el momento en que decidí, bueno, quiero entrenarme bien, quiero especializarme, como que reconocí, tuve suficientes fracasos terapéuticos para reconocer aquí tengo limitaciones que tengo que trabajar, mm, no estoy pudiendo hacerlo con las herramientas que tengo. Me empecé a buscar y buscar las alternativas de formación acá en Chile y fuera de Chile, y me puse como una aspiración regla. Vale, eh, leer no me cuesta. ¿No? No necesito que nadie me controle si leo o no leo. Necesito que me controlen para que no lea tanto. ¿No? Es un problema para mí. Eh, Quiero hacer algo que no eran 2 reglas. Una, que no se trate solo de leer, que me digan qué leer, pero que nos ocupemos de que pueda entrenarme, ¿no? Pueda hacer las cosas y que me digan si estoy haciendo lo que tengo que aprender, ¿no? Y que pueda tener alguna referencia clara. Y dos, que, que no sea un curso que se haga para ganar un diplomita, que no esté junto con un montón de personas que solo están ahí principalmente a ganar un diplomita. Y ya me pasó en varios cursos y fue muy decepcionante, ¿no? Como el ánimo que mm, se da. Eh, y cuando llegué a la primera clase tuya, que fue una clase del grupo de estudio, me acuerdo de la introducción y el encuadre que diste, eh, mm. y dijiste, bueno, los que estén aquí por el diplomita, lo siento. Y dije, bien, Un excelente. punto ganado. Sí. Y fue re teórica, igual esas primeras Mm, clases del mm, primer año de los grupos de estudio, pero bueno, después sí que fui sintiendo de que hablabas desde un lugar que es un lugar muy experiencial, que es un lugar muy personal, y que al mismo tiempo tienes la capacidad, que también se la escuchaba a Robin, que también se la escuché a Kelly cuando estuvimos en Perú, de hablar en un lenguaje con el que uno habla con un paciente, sin tecnicismo,
y también como dar un pasito, ¿no? Y hablar en este lenguaje más a nivel de procesos, que sigue siendo un lenguaje para entenderse, y dar otro Mm, pasito, ¿no? Y hablar a un nivel más de las bases teóricas y ujú. filosóficas, ¿no? Del contextualismo. Eh, y creo que eso es una linda oportunidad, ¿no? Como que tienes seis ojos. Mm. Sí, Mm, mm, esto es una de las dimensiones que me hizo mm, insistir, ¿no? Eh, mm. así que gracias por Y eso. no, gracias a vos y está bueno esto que estás señalando, ¿no? Como cuando hablamos de mente, corazón y manos, no significa que no miramos esos otros lugares, ¿no? A mí me pasa en grupos de formación que ya te va a tocar, en donde pasamos a trabajar sobre casos clínicos. Me pasó este viernes que con un grupo presencial que me hicieron hacer role-playings a mí, largos, porque hacemos role-playings largos, y en general lo hacen ellos. Esta vez fue un intercambio, nada, por variables de contexto que decidimos hacer eso. Y hice el trabajo clínico, lo detuve y después les hablé el lenguaje de análisis de la conducta. Porque no sé qué, ta, 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 ta. Y uno me miró y me dijo, a vos te parecerá obvio eso, pero a Mm, nosotros no. ¿Cómo estás pensando eso mientras estás haciendo clínicamente? Bueno, esto tiene que ver con los 6 ojos que vos mm, dijiste, pero como diría mi abuelita, piano, piano, si va lontano, porque si no uno pone como una expectativa súper alta mm, de poder como al mismo tiempo estar al nivel de trabajar desde el contextualismo funcional y mirar en análisis de la conducta y tener una mirada desde la teoría de los marcos relacionales, que es la teoría del lenguaje que está detrás de ACT, pero también a nivel de los procesos y después también, además, aprender a hablar el diálogo clínico, la intervención clínica, parece un diálogo que uno podría tener con un vecino en la esquina, ¿no? Bueno, esa habilidad de poder reticular, como diría Steve Hayes, ¿no? De poder trabajar en ese multinivel, es una habilidad más avanzada y no es esperable que con un solo taller mm, la gente aprenda eso, pero sí es verdad, hacia ahí vamos, ¿no? De mm, poder como estar trabajando a distintos niveles de análisis al mismo tiempo cuando estamos con nuestros consultantes de un lugar súper humano, pero no. Y todo lo otro también. mm, mm. Tal vez, sí, creo que hemos delineado en gran medida como a qué nos vamos a dedicar esos 2 días y medio. Em, Mm, Tal vez agregar como una invitación extra, mm, y es que una parte importante de esta convocatoria es que quienes participemos sigamos en contacto, ¿sí? Y nos quedemos y nos volvamos a encontrar como más entre pares. Quizás la invitamos a mano a algo, pero sobre todo entre pares para seguir profundizando, seguir aprendiendo qué es a lo que nos dedicamos en la asociación, ¿no? En el capítulo de la, mm, de la ICBS en mm, Chile. Nos juntamos a estudiar, como tú decías, grupos de estudio, nos juntamos a discutir y mm, ojalá, al menos mi intención, es que después de este workshop eh, no dejemos que se disuelva, ¿no? Como esa energía, esos descubrimientos o esos conflictos con los que podamos quedar. eh, y podamos seguir procesándolo juntos, ¿no? Y de pronto mm. practicando y de pronto leyendo. eh, Así es que, como esta otra parte que dices, de todas las otras dimensiones, ojalá que juntos nos podamos también hacer cargo de eso, ¿no? Mm, y entre distintas instancias de aprendizaje, entendiendo que como dice Rowling, there's no arrival, no hay punto de llegada en el aprendizaje de Mm, ACT, ¿no? Yo no siento con toda la experiencia de aprendizaje que tengo que haya terminado. Es el día, y vos me viste, de hecho estuvimos sentados juntos en la mm, conferencia, me la paso tomando talleres todavía y me siento inclusive en los que hay talleres para principiantes, medianos, avanzados, siento que todos esos son
una nueva posibilidad de vivir, de descubrir algo distinto del modelo, de seguir aprendiendo. Y eso es uno de los desafíos que también ofrece ACT, porque la gente se asocia, bueno, a nivel, ¿de qué va a ser el mm, workshop de Chile? Inicial, intermedio, avanzado, si yo ya sé ACT, ¿me va a servir? Si no sé, ¿no? Es un tipo de pregunta que recibo un montón en general en las formaciones. Es para todos y todas. Cada uno se va a llevar distintas cosas dependiendo de su historia de aprendizaje, porque va a entender lo que está pasando con su historia y va a poder dar su primer paso de crecimiento cerca. La intención es que el taller pueda nutrir cualquier nivel de exposición al modelo. A mí no me gusta hablar de niveles de aprendizaje, sino niveles de exposición. Hay algunos que hemos estado más expuestos al modelo y otros menos. No es nada más que eso, pero somos todos seres humanos aprendiendo. Y, y otro punto que dijiste que me parece esencial, que tiene que ver con cómo yo aprendí ACT, yo no aprendí ACT sola, aprendí ACT en comunidad, en términos que los primeros 3 años antes del 2010, en el que fui y tuve la primera experiencia de un workshop, sí estaba aprendiendo más sola, leyendo, pero una vez que conocí la ICBS, que es la asociación que conglomera a los terapeutas ACT, siempre mi aprendizaje fue en comunidad. Entonces, para mí es muy importante cuando viajo a un lugar a dar formaciones, como en este caso, es nutrir ecosistemas, como, mm, como siempre lo digo. Es que ese taller no sea voy y la gente toma y me voy. Y no, no, es que tenga la intención de ir y nutrir un ecosistema. A mí uno de los efectos que más me interesa y más observo en mis formaciones es que se armen micro o macro comunidades, ¿no? mm, Entonces me da mucha alegría y me inspira en el corazón ver gente que se ha hecho amiga o como en tu caso que me dicen, ay, nosotros nos juntamos con un pequeño grupo a practicar, ay, nosotros con este otro grupo hicimos no sé qué, ay, nosotros con tal empezamos. Ese tipo de intercambio es el que más me interesa, porque tiene que ver también con cuáles son los valores que hay detrás de ACT, que tiene que ver con el valor de no jerarquía y de comunidad, y nutrirnos unos a otros, ¿no? Eso no implica que eso está pasando un montón. Bueno, si no hay jerarquía y estamos todos, da lo mismo si yo me mm, expuse a 3 talleres que si me expuse a 500. No, la mm, verdad es que no da lo mismo, ¿no? mm, Es lo mismo que con la guitarra, no da lo mismo que alguien que vio tocar a alguien o que tocó un par de veces o que leyó un par de libros de teoría musical, que alguien que toca 5 horas todos los días la guitarra y viene tocando la guitarra por 20 años, mm, ¿no? Y con muy buenos maestros acompañando. Y no, claro que no es lo mismo, no hace ni mejor ni peor esa persona, solamente que, bueno, que hay más exposición a ese aprendizaje, ¿no? mm, Entonces también está bueno ver que eh, el taller tiene esto, tiene una formación experiencial, tiene la intención de nutrir el ecosistema y por otro lado está ofrecido con alguien con muchas horas de vuelo mm, y revisada por pares, que mm. también está bueno. Claro, sí, tal vez una nota final ahí sobre eso, ¿no? Como Mm, eh, es bien especial en el ecosistema global de formaciones en psicoterapia, como una escuela tan grande y con tanta evidencia que se haya dado un paso al lado de las jerarquías y las nivel uno 2 3 4 5 6 7 8 eh, para fomentar justamente como el aprendizaje más colaborativo y que hayan adaptado como esta especie, no sé si estoy bien, ¿no? Pero yo mm, entiendo el proceso de revisión por pares de entrenadores en la ICBS
como una especie de réplica del el formato de revisión por pares también de los papers, ¿no? De la ciencia. Exacto, es así. Ujú. Y uno para ser un entrenador AC no necesita pasar por el proceso de revisión por pares. Hay muy buenos entrenadores que no han pasado por ese proceso, pero algunos de nosotros elegimos pasar por Mm, ese proceso justamente a mí porque me interesa obtener feedback de los otros entrenadores y que me digan, de nuevo, como el ejemplo de la guitarra, che, ¿por qué no pones más la mano así? ¿Por qué no lo pones mm, la mano allá? Fíjate que si haces esto vas a hacer sonar, no sé nada de tocar la guitarra, perdón mi ignorancia, pero vas a saber tocar mejor, o fíjate esto, o practica tal otra cosa, ¿no? Ese lugar está buenísimo y los que pasamos por ese proceso de revisión por pares tenemos, entre comillas, la obligación o el gusto, yo lo tomo como un gusto más que como una obligación, de participar en 2 reuniones anuales en donde discutimos muchos aspectos acerca de qué implica entrenar mm, en ACTE. Entonces estamos discutiendo, bueno, habría que hacer más hincapié en esto, en lo otro, y eso me parece fascinante, que estemos toda una comunidad permanentemente revisándonos, ¿no? mm, Y explorando y viendo cuáles serán las mejores maneras de entrenar en el modelo. Así que, y bueno, el año pasado se cumplieron 10 años del proceso de revisión por pares. mm, Es un montón de tiempo, no lo puedo creer todavía. En 2015, en realidad hace un montón, más mm, que 10 años. Y bueno, para mí es una instancia de aprendizaje todavía, ¿no? Esto como escuchar a otros entrenadores y mm, preguntarnos juntos. mm. Preguntarnos juntos. Creo que eso Mm, es lo que también vamos a hacer aquí. Mm. exacto. Mm. Así que bueno, muchas gracias, Manu, ¿no? No, Y feliz, feliz. muy expectante de poder compartir contigo este Mm, tiempo de vida, ¿no? Esos 2 días y mm, medio de vida que vamos a estar mm. en el mismo espacio. Mm. Sí, mi intención de corazón para esos 2 días y medio es que se lleven puesto el Mm, aprendizaje de ACT, pero no acá en el cuerpo, que lo hayan vivido, que lo hayan sentido, cómo es experimentar a ACT y experimentar la flexibilidad psicológica y cómo puede ser llevar eso al ámbito clínico, acompañando a personas a desplegar la flexibilidad psicológica. Lo interesante del constructo de flexibilidad psicológica es que puede usarse dentro de la psicoterapia o por fuera de la psicoterapia. Lo mm, podemos hacer en ámbitos educativos, podemos hacerlo en ámbitos sociales, en un montón de otras maneras. Como yo soy clínica, el foco que voy a dar es clínico, pero también está bueno para los asistentes que sepan que promover la flexibilidad psicológica se puede hacer en distintos contextos. Entonces, de corazón me gustaría que se llevaran puesto eso, como una experiencia en el modelo y ojalá eso sea como una semilla que ayude a un contagio de hacer crecer un modo de ayudar a los seres humanos, ¿no? No mm, estamos buscando hacer crecer un modelo por una marca, sino yo sigo hoy convencidísima que es una manera muy potente y muy transformadora de acompañar a la liberación de sufrimiento. bien, Mm. gracias. Digo, gracias a vos y gracias por hacer el esfuerzo de esto, que es un montón de trabajo. Los esperamos a todos y a todas. Sí. Bien, sí, Mm. nos esperamos. Bien, Mm. bien. Eh,